impuestos y su procedimiento sancionatorio en Colombia. Primero debemos entender de dónde proviene el problema. Tenemos que es por parte de pobladores que no tienen cultura tributaria y también tienen una falta de confianza en el sistema. Por parte del gobierno tenemos una falta de creación de estrategias de cumplimiento tributario y una debilidad de las entidades encargadas de regular los temas de impuestos. Como prácticas más comunes encontramos fraudes en las facturas electrónicas, falsificación de datos, manipulación de montos y la creación de facturas falsas. Todo esto hace que el sistema tributario cada día vaya disminuyendo su recaudación y esto no hace lograr los fines de los planes de gobierno. Tenemos que, tomando como base el estatuto tributario como referente, en el decreto 624 de 1989 se encuentra todo el conjunto de normas que rigen las sanciones. Como segunda parte del objetivo tenemos los procedimientos sancionatorios y dice que se toman en base al estatuto tributario sobre el decreto 624 de 1989. Dice que aquí se encuentra todas las normas que regulan todos los impuestos en Colombia. Encontramos dos autores que nos ayudan a complementar este objetivo, que son Melo y Ramos en el año 2020. Nos hablan que para un mayor control las autoridades deben definir el tamaño apropiado del gasto, que sea compatible con un nivel de impuestos que minimice las pérdidas económicas, teniendo en cuenta que el gasto público tiene un costo por las distorsiones que genera. Llegamos a las principales fuentes como nuestro segundo objetivo específico. Nos habla sobre las principales fuentes de ingresos de las finanzas públicas y el control de impuestos territoriales en Colombia. Primero debemos entender cómo se generan las finanzas públicas. Tenemos que hay un gasto público, que esto nos genera la tributación para ayudarnos a pagar la deuda pública. Esto nos lo habló el autor Munzón en el año 2020. Llegando a nuestro segundo objetivo, tenemos cuáles son las principales fuentes de ingresos de las finanzas públicas y el control de impuestos territoriales. Para empezar debemos entender cómo funcionan las finanzas públicas. Tenemos que todos pagamos un gasto público, que esto nos genera la tributación y con ello podemos pagar la deuda pública. Esto nos lo habló Munzón en el año 2020. Tenemos otro autor que nos ayuda a complementar este objetivo, que es Bonilla González en el año 2021, que nos habla que en el país las fuentes de financiamiento de los diferentes niveles de gobierno provienen de. Nos habla sobre la asignación de recursos de origen tributario, que esto nos conlleva a la explotación de recursos propios o de capital, generando recursos de crédito. Y todo esto genera transferencias que se acuerden entre los gobiernos. Cuando hablamos del control de impuestos territoriales en Colombia, nos vamos a la Constitución de 1991, que otorga autonomía a las entidades territoriales en materia de tributos del grado de descentralización, que esto permite la ley, la virtud y el principio de legalidad en las finanzas públicas. Encontramos un autor que nos ayuda a argumentar esta teoría, que nos habla sobre cómo se dividen los impuestos. Tenemos que hay impuestos departamentales, que nos habla que surgen de una norma legal que expiden las asambleas departamentales, conocidas como ordenanzas. También se encuentra aquí cómo se generan la asignación de recursos municipales. Tenemos que nacen según la forma legal expedida por el Consejo Municipal o Distrital y son llamados acuerdos. Vamos a hablar sobre nuestro tercer objetivo específico, que nos habla de la incidencia de evasión de impuestos en las finanzas públicas como fuente de financiamiento. Tenemos dos autores en el año 2021, que son Carazas y de Zavala, que nos hablan que el Estado debe dar los primeros pasos para demostrar
a sus ciudadanos que está trabajando para ello y por el bien común de todos, teniendo en cuenta que los impuestos inciden en las finanzas públicas de la siguiente manera. Hemos desarrollado una ruta en cómo inciden los impuestos en las finanzas públicas. Tenemos que como primer paso se generan los ingresos. Esto lleva a la financiación de bienes y servicios públicos. Por consiguiente, contribuyen al conjunto de ingresos totales, que esto genera una redistribución de la riqueza, que conlleva a una estabilidad económica de todo el pueblo colombiano, y esto ayuda a promover la igualdad social, que es lo que nos hace vivir como personas. Queremos reducir las disparidades de ingresos para que nos contribuya la estabilidad económica. Todo esto influye en el consumo de la evasión y el ahorro, regulando y modificando el comportamiento. Y como última fase tenemos que el impuesto para regular determinadas actividades se genera debido a la tributación. En ese objetivo encontramos otra tabla que nos ayudará a entender mejor cómo son las implicaciones de la evasión de impuestos en las finanzas públicas. La primera implicación es que las finanzas están bajo presión, que esto reduce el conjunto de fondos disponibles para proyectos del Estado. Tenemos que esto genera un déficit presupuestario, que esto reduce la financiación de los servicios públicos vitales que se distribuyen en la desigualdad de los recursos. Esto obstaculiza la distribución equitativa de los recursos. Esto genera un deterioro en la infraestructura que reduce la capacidad del gobierno para invertir en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura. Esto conlleva a una dificultad para asignar recursos suficientes a proyectos de infraestructura. Todo esto genera una reducción de la inversión. Todo lo que reducen en el país va a disminuir. Todo esto, las inversiones disminuyen, se genera menos población, todo esto genera papeles muy importantes. Tenemos que la obstaculación del crecimiento y el desarrollo económico se genera debido a esta implicación. Y como último tenemos que limita los recursos disponibles para diferentes sectores, que son salud, seguridad, que son vigilancia, que son todo esto que el Estado busca generar a su población seguridad. Como última parte llegamos a las conclusiones. Este trabajo nos enseñó que las finanzas públicas juegan un papel valioso dentro de la vida de los gobiernos, considerando que estas son las que le siguen un proceso efectivo y eficiente para el proceso de la recaudación tributaria. Cuando hablamos de impuestos, todo esto que se genera hace todo lo que tiene que ver con el gasto público, y el gasto público tiene inversiones, tiene infraestructura, tiene subsidios. Todo esto cada día va haciendo que se disminuyan todos estos subsidios, todas estas construcciones, toda esta inversión que hacen en el país. Encontramos como una segunda conclusión, que es que para la administración de recursos obtenidos, la distribución del gasto público es alcanzar el desarrollo y el crecimiento económico de una nación. Seguimos que por ende la evasión de impuestos limita los recursos disponibles para diferentes sectores, como los mencioné anteriormente, y somete a las finanzas públicas a una fuerte presión por la recaudación de fondos. Nuestra última conclusión habla sobre la evasión tributaria. Dice que es una de las máximas expresiones de la poca cultura tributaria presente en el país, siendo un amplio canal de fuga de recursos. Además que refleja la poca eficiencia de las instituciones en los programas de fiscalización. Muchas gracias a los señores del jurado y al público aquí presente por su atención. Espero haya sido de su agrado. Me despido.